el PRD, el Partido de Acción Nacional, aprobaron para beneficio pues, de grupos pequeños dentro del país. Nosotros como Partido del Trabajo y nuestro posicionamiento como Partido del Trabajo es precisamente en contra de todas estas reformas que pues no benefician a nadie. Y lo vemos con la reforma energética, que fue una reforma en donde se le dio apertura a los agentes económicos privados para que intervinieran en nuestro país, para que comercializaran el petróleo mexicano. Y no hemos visto un beneficio para la sociedad, porque a nadie de nosotros se nos preguntó si estábamos de acuerdo con ese pacto por México. Y no solamente es el gobierno de Enrique Peña Nieto, sino en el último año del sexenio de Felipe Calderón también se aprobaron y se promovieron reformas, como la reforma laboral, que fue una reforma en donde ya no se van a pagar las 8 horas de jornada laboral que había, sino se va a pagar un salario por hora que no beneficia al trabajador, el llamado outsourcing, que ahora ya no nos van a contratar a nosotros directamente con el empresario, sino un tercero es el que nos va a contratar a nosotros, y desde luego esto no beneficia a la sociedad en absoluto, y tampoco se le preguntó a los ciudadanos si estaban de acuerdo con esta reforma. Ellos la aprobaron porque así les beneficiaba. La reforma fiscal, que fue una reforma que viene a consecuencia de la reforma energética, porque se supone, como bien decía, que esta reforma iba a beneficiar al país económicamente, porque con la inversión extranjera que viniera a nuestro país íbamos a incrementar los ingresos con los llamados contratos que ahora iban a hacer dentro del territorio mexicano, apropiándose del subsuelo mexicano. Entonces, sabemos que hubo una caída internacional del precio del petróleo, y gracias a esto los empresarios, los agentes económicos privados no van a invertir en el país ni en este ni en el próximo año, sino hasta que ellos vean mejoras en las finanzas económicas del país. ¿Y esto qué va a pasar? Vamos a tener un decremento económico en México, y esto desde luego que tienen que hacer una reforma fiscal para subsanar esto, que no vamos a tener estos ingresos que teníamos de petróleos mexicanos. Si bien sabemos, México, sus únicas grandes empresas que teníamos, que eran empresas nacionales como la electricidad y petróleos mexicanos, ahora ya no están en nuestras manos. Hemos entregado todo al capital extranjero. Estamos en una época de desnacionalización y no de nacionalización de lo que nos corresponde como ciudadanos mexicanos. Ese es el posicionamiento que nosotros tenemos como Partido del Trabajo: abrogar estas reformas que no benefician en absoluto a la sociedad. Y es por eso que por medio de estas candidaturas queremos llegar al poder público, no por el poder público únicamente, ni para un interés o beneficio económico personal, sino para beneficiar a la sociedad. Es por eso que queremos ser la voz de la ciudadanía, para legislar en favor de ellos y no en contra de la sociedad, porque somos gente que vive día a día las consecuencias de los malos gobiernos que tenemos hoy, de los malos gobiernos que tenemos gracias al presidente que se ha impuesto, Enrique Peña Nieto, como nuestro presidente, y que pues no ha conducido al país a una mejora económica que nos beneficie. Nosotros como Partido del Trabajo, si bien sabemos que con esta reforma fiscal se incrementó el IVA, se homologaron el impuesto al valor agregado en las zonas fronterizas del norte y del sur, y en el caso específico de Quintana Roo pasamos de un 11 a un 16% en este IVA, y nosotros promovemos que regresemos al 11% que teníamos, porque el pretexto para que se aumentara este impuesto al valor agregado es para que tuviéramos mayores ingresos para el Estado, para subsanar los errores que se han hecho económicos, que no son errores económicos de ahora, sino son errores económicos que vienen de más de hace 30 años, con el error de diciembre, con el FOBAPROA, que aún seguimos nosotros pagando las deudas de hace más de 30 años y que estamos endeudados hasta el 2050, y muchas veces, y las deudas que estamos adquiriendo ahorita, porque es una deuda sobre otra deuda, y la deuda interna y la deuda externa que aún no subsanamos, la van a tener que pagar a lo mejor nuestros tataranietos, en mi caso.
Y es así que nosotros pues estamos promoviendo que se legisle en favor de la sociedad. Y bueno, esta reforma fiscal, queremos que el precio, el IVA regrese al 11% aquí en Quintana Roo. Y muchas veces nos podrán preguntar, pero ¿y de dónde vamos a obtener esos ingresos que ahora si se baja el impuesto del valor agregado? Y decimos, ¿por qué no mejor se recortan, en lugar de hacer un recorte al presupuesto, que ya no va a haber mayor inversión para la educación y otras ramas en la sociedad? ¿Por qué no mejor se recortan los salarios del presidente de la República? ¿Por qué no mejor se recortan los salarios de los diputados, de los magistrados, de los senadores? Y entonces íbamos a tener esos ingresos que requerimos como sociedad, porque quienes siempre terminamos pagando los platos rotos de los malos gobiernos que tenemos es la sociedad, porque gracias a nosotros, gracias a nuestros impuestos, gracias al compromiso de cada ciudadano con el Estado, es que seguimos de pie. Porque si fuera de otra manera, gracias a esto, cómo han llevado al país, pues ya no, ni siquiera estuviéramos, yo creo, aquí sentados. Y bueno, esa es una de las propuestas que nosotros tenemos como Partido del Trabajo. Y pues gracias a ello nosotros y yo como candidata a diputada federal por el Distrito 1 sabemos de las necesidades que hay en cada municipio, pero si bien sabemos que las necesidades a lo mejor sean diferentes en cada municipio, pero sabemos que con estas reformas a todos nos está afectando igual o algunos un poco más. Entonces nosotros promovemos que se abroguen esas reformas, que se baje el impuesto de valor agregado al 11% como lo teníamos, y es por eso que yo, Miroslava Regla Martínez, candidata a diputada federal por el Distrito 1 y representante del Partido del Trabajo aquí en el Estado, quiero mandarles un mensaje a la ciudadanía para que este 7 de junio razonemos nuestro voto, hagamos conciencia de la situación que vivimos día a día y que sobre todo hagamos ese cambio que requerimos, porque el cambio no se va a dar con la compra de conciencias, el cambio no se va a dar evaluando a un candidato por el aspecto físico o por lo que nos pueda dar como si fuera un producto, sino con la propuesta que traiga el candidato y el compromiso que tenga con la sociedad. Es por eso que yo quiero ser la voz de la ciudadanía, llegar al Congreso de la Unión para legislar en favor de los ciudadanos y no para legislar en beneficio económico y personal. Muchas gracias. ¡Viva el Partido del Trabajo! Unidos, organizados y combativos. Vamos a cederle